Buenas tardes, estimado tutor. Mi nombre es Iván Andrés Figueroa Parra, con el código 1057602-093 del grupo 358010-20, y a continuación voy a presentar el informe del Laboratorio de Microbiología Ambiental, presentado al tutor Jorge Alejandro Rodríguez. Yo estoy inscrito en el CEAD de Sogamoso y voy a presentar este informe el día 7 de mayo del 2021. Entonces, primero voy a hacer la introducción de este informe. Pues durante este informe que voy a presentar de microbiología ambiental, se han reconocido algunas de las funciones y los análisis también que derivan de los grupos funcionales microbianos y también de las características o funciones que tienen estos en los ambientes donde ellos pueden estar. Se pretende hacer un informe, consolidar un informe de toda la información que se analizó, que se hizo durante los diferentes laboratorios que se hizo en las dos secciones. Y pues posteriormente, después de este informe, hacer una retroalimentación mediante un video, que es como lo que estoy haciendo en este momento, y enviárselo por último por producto final al tutor. Entonces vamos a empezar a mirar uno por uno los experimentos que se hicieron, que hice. Entonces el primer experimento es el crecimiento bacteriano. El crecimiento o el primer experimento que voy a analizar es el de la tierra. Entonces en la primera imagen podemos ver claramente el estado inicial del experimento. Entonces ese fue el estado inicial, el montaje inicial. En la segunda imagen se puede contemplar un cambio significativo porque fueron 2 semanas después. Ya podemos mirar que sus colores y la textura que adquirió este experimento en la segunda semana, pues es un cambio notable. Tiene un color café. Después de varios días ese color café empezó como a ser amarillo y pues obviamente tornó un olor muy fuerte como a huevo podrido o vencido. Los parámetros fisiológicos son la tolerancia al oxígeno y la temperatura. Este experimento lo dejé aquí en mi casa, más o menos a unos 17 grados, por lo cual pues esta temperatura y las características del experimento ayudan a un crecimiento rápido de los microorganismos que podemos evidenciar en la imagen. Algunas de las preguntas que vamos a analizar no las voy a leer por tiempo. La primera pregunta o la respuesta a la primera pregunta es: el Lugol es un compuesto formado por yodo en equilibrio con el yoduro de potasio. Su principal fuente, al adherirse al yodo, se fija en el cristal violeta a la pared de la célula bacteriana, y el yodo pues como resultado de esto hace una solución insoluble acuosa en el cristal violeta. La segunda pregunta, la respuesta a la segunda pregunta: la tinción de Gram es una utilidad para realizar un examen directo a las muestras que tenemos en ese momento, a las muestras clínicas. Permite determinar la calidad de ellas referente a las respuestas inflamatorias, la naturaleza y la cantidad de microorganismos presentes en el germen. Entonces, sí, unas características predominantes. En la siguiente dice que busquemos unas imágenes de microscopio bacteriana e indaguemos qué objetivo tienen. Entonces, ahí está la imagen que yo investigué. Para observar bacterias de microscopio se utiliza el objeto de inmersión. Para tener una mejor dimensión del objeto, hacemos un máximo aumento. Para ello se coloca sobre la preparación una gota de aceite de inmersión, que es lo que podemos observar en la imagen, los 3 componentes y pues las características de esta imagen. La siguiente es: consulta y describa brevemente sobre una bacteria del suelo que tenga aplicabilidad en el área ambiental. Entonces esta bacteria pues se utiliza en agricultura. El uso del Azospirium se encuentra en los suelos. Se puede fijar con el nitrógeno atmosférico y la excreta de sustancias llamadas, siendo
que son raíces, y pues obviamente aumentan la absorción de los nutrientes porque pues están sumergidas, por así decirlo, en el suelo. Y esa es una de las imágenes que pude consultar acerca pues de esta bacteria. En el siguiente experimento entonces podemos ver ahora el desarrollo con la levadura o con el pan. Entonces el montaje inicial es el que vemos en pantalla. El segundo montaje, o ya después de 2 semanas, entonces las condiciones de cultivo se dejó más o menos a una temperatura de 14 a 16 grados porque esos días llovió. Entonces el tiempo de incubación pues depende del tiempo de la generación. Entonces depende pues de muchos factores. El tiempo requerido para el número de bacterias pues hace que se duplique dependiendo del tiempo en que se deje el experimento. La atmósfera en incubación, los aeróbicos facultados, los anaeróbicos y los microaerófilos. Las respuestas a las preguntas, entonces la atención de color azul se emplea para observar hongos, es una atención simple, es de un solo colorante y pues como tal está basada en la afinidad del colorante por los compuestos de las células. En la segunda pregunta, o la respuesta a la segunda pregunta es: las levaduras, pues cuando crecen sobre algún sólido, forman especie o tienen un aspecto característico que los recuerdan a las colonias de bacterias. Entonces se agrupan y forman una colonia. Las pruebas fisiológicas, entonces ahí están descritas, que por tiempo no las voy a explicar. Esta es la imagen que consulté referente a un hongo, pues aplicándolo a la parte ambiental. Y ahí está pues sus referencias bibliográficas de qué fuente la saqué. Ya por último, entonces pues hacemos un análisis detallado de los efectos que tuvo esta levadura en el experimento. Y ya el último experimento que pudimos hacer, ese fue el experimento con agua de charca o agua residual. Entonces ahí está el montaje inicial, el montaje después de 2 semanas, tal cual como se hizo en los 2 anteriores laboratorios. Se evidenció que las bacterias son microorganismos que después de 2 semanas pues ellas hacen una reproducción como una mancha negra tirando a café, y se evidencia también un olor muy fuerte como algo dañado, y se visualizó un incremento fuerte de estructuras celulares. Este fue el experimento donde más se evidenció avances y pues como cambios significativos. Esa es una de las imágenes relacionadas con el experimento de agua residual que pude tomar. Y ya por último, porque pues el tiempo ya se me está agotando, la última parte del experimento entonces fue la pared del cuerpo formado por una cutícula. Estas fibras musculares forman una malla con amplios huecos, pues ahí entran varias partes del sistema nervioso, organismos sensoriales, la reproducción. Después de esto viene la muestra del suelo, que obviamente se debe tener en cuenta para un estudio. Y en esta muestra de suelo pues hice los estudios y las pruebas de antes y el después de estas pruebas. Entonces el antes y el después obviamente nos arroja unos resultados totalmente diferentes referente a las ecuaciones que se hizo para analizar el reporte que tiene cada una, tanto antes como después de hacer el estudio, como se puede evidenciar en la imagen, pues que por tiempo ahorita no lo alcanzo a explicar. De acuerdo al resultado que nos dio este estudio, también se deben responder algunas preguntas. La respuesta a la primera pregunta es que las colonias de cada zona crecieron mayormente pues por la concentración de petróleo tan fuerte que se tenía en ese momento. La respuesta a la segunda pregunta pues es una bacteria muy interesante. Esta bacteria es capaz de crecer enormemente, por lo general en aquellas zonas contaminadas por petróleo. Entonces tiende solamente a crecer en esta parte.